O sea, todo lo que aprendamos acá lo podemos usar después en tarea y cosas. Efectivamente, la clase de hoy, es decir, la clase de hoy es el complemento de las clases anteriores, la continuación de las clases anteriores, y lo que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con a ver, esas 5 preguntas que te acabo de mostrar. Te lo voy a mostrar de nuevo, dame un segundo, por favor. Esas 5 preguntas que yo acabo de poner son las 5 preguntas base, o que yo considero base para resolver cualquier problema de listas recursivas. Si uno logra entender estos 5 problemas que están ahí, entender cuál es la estrategia que hay por detrás, entonces el resto de los problemas es más de lo mismo, ¿de acuerdo? Modificaciones o reutilización, pero estos 5 problemas son la base para todo el resto de los problemas, ¿ya? Entonces, el juego consiste en entender súper bien estos 5 problemas y lista recursiva está resuelta, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, recordemos, habíamos resuelto si alguna ciudad contenía, perdón, si la lista contenía alguna ciudad en particular, ese era el problema 1, y era básicamente determinar, recorrer la lista y ver si en algún momento aparecía una ciudad, que en este caso le habíamos puesto como ejemplo Calama, una ciudad cualquiera, aparece la ciudad, y si aparece la ciudad, entonces estamos diciendo, ya, estamos listos, la encontramos y estamos al otro lado, ¿de acuerdo? El problema 2, lo que hago ahora es, perdón, volvemos al problema 1. El problema 1 es que yo recorro la lista y cuando la encuentro me detengo en la revisión y paro. En el problema 2, hago 2 cosas. Uno, voy a contar cuántas veces está en una ciudad en particular. ¿Okay? Una ciudad cualquiera, quiero saber cuántas veces está en la lista. Entonces, como quiero saber cuántas veces está en la lista, estoy obligado a recorrer toda la lista. ¿De acuerdo? Y adicionalmente que recorro toda la lista, tengo un contador que me dice cuántas veces va apareciendo. ¿De acuerdo? Ese es el problema 2. El problema 3, que fue el que vimos la clase anterior, era crear una nueva lista. El juego consiste en crear nuevas listas y eso fue lo que mostramos en la clase anterior. Y ahí utilizamos una estrategia. ¿Por qué? Porque esto era un problema bastante entretenido, que era, quiero crear una lista. Perdón, ese problema... Ah, no, el problema 2 no era. El problema 2, perdón, el problema 3 es solamente crear una lista. Vuelvo a recorrer todas las ciudades y la lista la voy creando con todas las ciudades, salvo cuando aparece la ciudad que quiero sacar, cuando quiero excluir una ciudad. Ya, el problema 4, ese lo voy a volver a retomar el día de hoy, para volver a explicar la estrategia que utilizamos en el problema 4, que el problema 4, recuerden que lo que yo quiero hacer ahora es crear una lista de ciudades. Nuevamente quiero crear una lista de ciudades, perdón, quiero contar cuántas ciudades hay, pero solo las ciudades sin repetición, ¿de acuerdo? ¿Cuántas ciudades distintas hay? Ese es el problema 4. El problema 4 es cuántas ciudades distintas hay. Y el problema 5 quizás es el problema más complejo de estos 5 problemas, pero más complejo desde el punto de vista de que si a uno se le ocurre la estrategia, no que el problema sea difícil de solucionar. Cuando uno tiene clara la estrategia, escribir la solución es relativamente sencillo. ¿Y cuál es el problema 5? El problema 5 es decir, cuál es la ciudad que más veces aparece en la lista de cartas. ¿De acuerdo? Así que vamos al problema 4 y de ahí nos vamos a preocupar del problema 5. ¿Ok? Entonces aquí estamos en el problema 5. Por supuesto elegí mal, vamos al problema 4. Ya. Entonces, el problema 4, la estrategia que yo voy a usar es, voy a recorrer la lista, recorro toda la lista, voy recorriendo toda la lista. Ahora, y lo que hago es, dado una ciudad cualquiera, verifico si esta ciudad está en todo en el resto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hago esto? Porque si esta ciudad está repetida, supongamos que está acá, entonces quiere decir que la ciudad la voy a volver a encontrar. Y solo me interesa contar cuántas ciudades distintas hay. Así que yo sé que esta ciudad ya la voy a encontrar, así que no la cuento. ¿Ok? Dado que esta ciudad va a estar acá, entonces no la cuento, porque cuando llegue acá sí la voy a contar porque no va a estar en el resto. Y eso es lo que hago. Entonces, la estrategia que yo hago es, eh, tomo la primera ciudad y verifico si está en el resto de la lista. ¿Ok? Y para eso, para poder verificar si está en el resto de la lista, utilizo la solución del problema 1. ¿Ya? Y si no está en el resto de la lista, entonces la cuento. ¿De acuerdo? Ahora, si es que está, no la cuento. Eso es toda la estrategia que hago. Entonces, eso es lo que hago y eso es lo que hice. Entonces, lo que hago es, voy a contar cuántas veces está cada ciudad distinta. Lo que me interesa son ciudades distintas. Entonces, tengo la lista de cartas. Ahí está la lista de cartas. Ahora, si, por supuesto, si la lista de cartas está vacía, quiere decir que no hay ninguna ciudad, y como no hay ninguna ciudad, entonces por supuesto hay 0 ciudades. ¿De acuerdo? Pero ese es el problema fácil. El problema más entretenido es el otro,
que es cuando sí hay alguna ciudad. Entonces, si hay alguna ciudad, recupero la ciudad, y eso es lo que acabo de hacer. Recuperé la ciudad ahí. Ahí ya tengo la ciudad. ¿De acuerdo? Y recupero el resto de la lista. ¿De acuerdo? Así que ya tengo el resto de la lista también. Entonces tengo esos dos elementos. Acabo de recuperar la ciudad, yo sé que al menos existe una ciudad, y recupero el resto bueno, el resto de la lista que no sé lo que es. ¿Ya? Entonces, dado que tengo el resto de la lista, lo que tengo que hacer ahora es verificar si la ciudad que acabo de recuperar está en el resto, que era lo que yo les decía. Veo si la ciudad que acabo de recuperar, que es la primera, está en el resto de la lista. ¿De acuerdo? Y si está en el resto de la lista, estamos al otro lado. ¿Ya? Si está en el resto de la lista, estamos al otro lado. Entonces, sí, perdón, y si está en el resto de la lista, entonces no la cuento, porque yo sé que la voy a encontrar. ¿Ok? Y eso es lo que hago acá. ¿Ok? Lo que hago es revisar el resto. ¿Ok? Por eso estoy revisando solo el resto, porque no la voy a contar. Es decir, esta ciudad no la cuento acá. ¿Ya? Y se acabó. Y ahora, si no está, es decir, supongamos en esta ciudad, y quiere decir que esta ciudad ya no está en el resto, entonces ahora sí la voy a contar. Y lo que hago es contarla, y para eso, para contarla, lo único que hago es decir 1 más, bueno, revisar el resto de la lista. ¿Ok? Y eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me preguntas? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Profesor, ¿podría volver a repetir lo del if, por favor? Claro. Ya. Estamos claros que si la lista está vacía, que es el caso que estoy revisando ahí, quiere decir que no hay ninguna ciudad, así que en realidad retorno 0. ¿De acuerdo? Ahora, si no es el caso, yo sé que al menos existe una ciudad, esa es la que recuperé. ¿Ya? Y también está el resto. Entonces, lo que yo tengo es una ciudad, que es esta de acá, y puede ser que esté repetida. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a suponer que esta ciudad sí está repetida. ¿De acuerdo? Esta ciudad está acá. ¿De acuerdo? Yo estoy revisando esta, y esta es la cabeza. ¿Ya? Como esta es la cabeza y está acá, entonces la cabeza la voy a volver a encontrar. Como la voy a volver a encontrar, entonces no la cuento, porque la voy a contar acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hago. Lo que yo digo es, verifico si esta ciudad está en el resto. ¿De acuerdo? Y por eso aquí yo calculé el resto. ¿De acuerdo? Está el resto, es esto de acá. Entonces, verifico si esta está en el resto. Ahora, como está en el resto, si la encontré acá, me va a entregar verdadero. Como me va a entregar verdadero, entonces lo que yo hago simplemente es contabilizo el resto de las ciudades. Esta no la contabilizo, porque no la contabilizo porque va a estar acá. ¿Ok? Ahora, supongamos que efectivamente esta ciudad no aparezca en el resto, no existe en el resto de las ciudades. ¿De acuerdo? Esta ciudad no está en el resto. Como no está en el resto, entonces lo que yo tengo que hacer es contarla. Y para contarla, entonces yo digo, bueno, dado que no está en el resto, entonces la contabilizo. Ahí la contabilizo. Uno más. ¿Uno más qué? Bueno, más revisar el resto de la lista. ¿Ok? Porque tengo que revisar cuántas ciudades distintas hay en el resto. Entonces contabilizo 1 más la revisión del resto de la lista. ¿Se entiende, no? Sí, 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 muchas gracias. Listo. ¿Más preguntas? Nada más. Está muy fácil. Bien, entonces vamos al problema número 5, que es el problema más entretenido a resolver. ¿Cuál es la ciudad más repetida de la lista de cartas? ¿A quién se le ocurre? Soluciones, estrategias, por favor. Quiero ver estrategias. ¿Alguna estrategia en particular? ¿Alguna estrategia? Sí, con máximo. Ya, ¿y cómo calculo el máximo? O sea, calcular cuántas veces se repite cada ciudad y max entre eso, ¿no? No sé, algo así. Y sí, pero aún no la resolvemos porque está claro. Es decir, de hecho, por eso O sea, sí. es Pero un luego voy a hacer un problema. De código hecho, de eso. el problema ustedes ya lo resolvieron. Aunque no me crean, ustedes lo resolvieron. Es decir, lo resolvimos en realidad. En la clase número 3 lo resolvimos. En la clase 3 ya está resuelto. Aunque no me crean, en la clase 3 ya lo resolvimos. ¿Estrategias?
A ver, ahí está el chat. Ahí recuperé el chat. Estaba buscando el chat. Ahí está. ¿Qué dicen? Rezar. No, no, no funciona eso. Usar contar ciudad. Ya, usar contar ciudad. ¿Y qué voy a hacer con contar ciudad? ¿Qué hago con contar ciudad? ¿Qué hago con contar ciudad? Alguien dijo usar contar ciudad. Ya, está bien. Ok, ya cuento la ciudad. Y ahí quedé. Ahí quedé. Ya, no, no, no. Vamos, 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 vamos. ¿Alguna idea? Vamos, por favor. Den su opinión. Sí. ¿Cuál es la ciudad más repetida? Es la misma función que antes, pero con más condiciones y variables auxiliares. No, es una estrategia distinta. Es la estrategia la que me interesa. No me interesa. Esta cuestión funciona así. Ténganlo siempre claro. Primero, tratar de entender la estrategia y después lo escribo en código. Lo que me interesa es la estrategia. Podemos usar el máximo de contar ciudad. Ya, pero ¿cómo calculo el máximo de contar ciudad? Aún no logro visualizar eso. ¿Cómo determino el máximo? ¿Cómo determino contar ciudad? ¿Cómo lo aplico? Max de contar ciudad. No, no es así. Contar ciudad y sacar la ciudad. Ya casi. Por ahí, no. Andamos cerca. Andamos cerca. Lo usamos para todas las ciudades y sacamos el máximo de todo. Sí, pero ahora no podemos sacar, no podemos hacer un máximo de una lista. No funciona el máximo de una lista. Contar la ciudad a la cabeza y contar ciudades a la cabeza y compararla con la ciudad del resto. Contar la ciudad de la cabeza, ya contamos la ciudad de la cabeza y comparamos la cabeza con el resto. ¿Cómo lo comparas con el resto? No me queda claro. Pero contar la ciudad da un número. Contar la ciudad, no, lo que yo te estoy preguntando es, el contar que teníamos antes lo que entrega exactamente es cuántas veces aparece la ciudad. Da un número, efectivamente. Contar la ciudad entrega un número. Compararlas para ver cuál es la que más se repite y luego retornar la ciudad que más se repita. ¿Y cómo hago la comparación? Si comparar está claro, estamos todos de acuerdo que vamos a comparar. Más grande. Con el max, no, max no funciona. Ir sacando recursivamente las ciudades y colocar un if, ciudad igual ciudad. Ya, con max. Comparar con un valor igual inicial 0. Ya, ya, función auxiliar. Ok, ok, ya, vamos a ir por parte. A ver, vamos por parte. De hecho, voy a detener esto. Les voy a mostrar primero que ustedes ya conocían la solución. Y esa es la gracia de la computación. Eso es lo que siempre les trato de remarcar. ¿Dónde está la solución? Está la solución en el problema, uno de los primeros problemas que vimos en clase hace mucho rato. Mucho rato. Ya, la solución es esta de acá. ¿Okay? ¿Por qué sería esa de ahí la solución? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre por qué sería esa la solución? ¿Dónde está el chat? Ando buscando el chat. Ya. Tomar de y compararla y quedarse con cuál es la que se repite más, quedarse con la que más se repite y más, y repetir. Ya. Mira, básicamente lo que yo, ¿por qué esta es la solución? ¿Por qué digo que esta es la solución? Porque lo que yo necesito es una variable que me guarde el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema, en el problema de la solución 1 de un if, determinar el máximo entre dos números, lo que yo necesito es un máximo. ¿Okay? Tengo que definir un máximo y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir que existe un máximo. De hecho, uno de sus compañeros dijo, voy a tomar un máximo y el máximo lo voy a hacer 0. ¿Okay? Que era parte del problema, es parte de la solución en realidad. Entonces, lo que yo tomo es, tengo una variable cuyo valor es 0 y digo que ese es el máximo. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo una variable que es el máximo. Ahora, ¿qué tiene la ciudad? ¿Cuál ciudad es? Ninguna. ¿Y cuál es el máximo de esa ciudad? Ninguna. ¿De acuerdo? Pero tenemos un máximo. ¿Listo? Y esa es la estrategia que vamos a usar para poder resolver eso. ¿Ya? Entonces, saco esta transparencia y vamos a lo que me interesa. ¿Ya? Entonces,
lo primero, la estrategia que yo voy a usar es decir, voy a tener un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo un máximo. ¿Dónde están las soluciones? Ya. Entonces voy a tener un máximo con valor inicial 0, ¿de acuerdo? Entonces tengo una variable cuyo valor inicial es 0 y ese va a ser el máximo de cuántas veces está cuál es el máximo de todas las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, tengo la lista y tomo la cabeza de la lista, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, dado que tengo la cabeza de la lista, cuento cuántas veces está la cabeza en el resto, ¿de acuerdo? Entonces, si esto va a darme un número n, entonces determino el máximo, es decir, cuántas veces está esta ciudad en el resto, y eso me da un número, y lo comparo contra el máximo. Si lo comparo contra el máximo, entonces ahora puedo hacer pelear el máximo contra este nuevo número, y ahí determinar cuál es el nuevo máximo, si es el que estaba antes o el nuevo que acabo de calcular. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y para poder contar, efectivamente, como alguien señaló, o un par de compañeros de ustedes ha señalado, voy a utilizar contar la ciudad. Entonces, tomo la primera ciudad, utilizo cuántas veces, o determino cuántas veces está esta ciudad en el resto, ¿ok? Y a partir de eso, determino cuál es el máximo. ¿Ok? Y está listo. Esa es la primera parte, ya tengo el máximo. Y lo que hago, bueno, es recorrer toda la lista hasta que se acabe. Y cuando se acabe, quiere decir que ya tengo un máximo. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, si n es mayor, entonces ese será el nuevo máximo. Y hay que revisar el resto de la lista. Pero hay un problema. Y esta es la parte que es súper importante en cualquier enunciado. ¿Ok? A mí no me están preguntando por el máximo. ¿Ok? De hecho, la pregunta tiene una trampa. Me preguntan cuál es la ciudad más repetida. No me están preguntando cuál es el máximo. No me están diciendo cuántas veces aparece el máximo. Me están preguntando cuál es la ciudad que más veces aparece. No el máximo. ¿De acuerdo? Y la estrategia que yo acabo de señalar hasta ahí, lo que hace es contar cuántas veces aparece una ciudad. No me dice cuál ciudad es. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ya, entonces, dado esa situación, lo que yo tengo que resolver entonces no es contar cuántas veces está. Tengo que además indicar cuál es la ciudad que más veces apareció. Entonces, este máximo, y por eso el máximo está entre comillas, en realidad no es un máximo como una variable cualquiera, es una estructura que contiene un máximo. ¿Y qué va a contener esta estructura? Va a contener la ciudad y cuántas veces apareció. ¿De acuerdo? Entonces, un máximo ahora ya no es una variable como la vimos en el problema anterior. Ahora este máximo contiene dos variables. Contiene el número de veces que apareció y cuál ciudad es la que más veces apareció. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos estas dos cosas. Definir un máximo. ¿Ok? Y este máximo lo tenemos que definir tal como lo habíamos definido en el problema del if, que habíamos visto hace varias clases atrás. Vamos a decir que este máximo vale 0, con una ciudad que no existe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Voy a crear el máximo. Y el máximo es una estructura. Y esta estructura contiene la ciudad y el total. ¿Ok? Entonces, ese es el nuevo máximo. Contiene la ciudad y el total. Y lo que yo necesito, por supuesto, es contar cuál es la más repetida. Entonces, la más repetida, lo único que yo recibo es la lista de cartas. ¿De acuerdo? Y lo que yo necesito determinar, cuál es la ciudad más repetida. Entonces, para determinar cuál es la ciudad más repetida, lo que yo voy a hacer es primero crear cuál es la ciudad más repetida ficticiamente. Entonces, voy a crear un máximo cuya ciudad está vacía, no es ninguna ciudad, y digo que aparece 0 veces. Acabo de crear el máximo. Ese es el máximo de ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor ciudad o la ciudad que más veces aparece, ¿ok? Vale más ciudad. Y llamo a una segunda función. Esta segunda función se llama más repetida. Buscar más repetida. ¿Y qué le paso? Bueno, le paso la lista de cartas. Aquí hay un error. Le paso la lista de cartas. ¿Ya? Le paso la lista de cartas y le paso el máximo. ¿Ok? Que inicialmente, que era lo que nos interesa, es está 0. Inicialmente este máximo es 0. ¿Ok? Porque lo acabo de crear como 0. El resultado de haber llamado a esta función
es que me va a entregar un nuevo máximo. ¿Ok? Y este máximo que me va a entregar es, después de haber recorrido toda la lista, que no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en las dos transparencias siguientes. De este máximo yo voy a recuperar entonces la ciudad, que es lo que quiero calcular. Ya. Entonces, lo que tengo que resolver es determinar cuál es la ciudad más repetida. ¿De acuerdo? Entonces, la ciudad más repetida es, me dan un máximo, diciendo que esa es la ciudad más repetida, y yo lo verifico contra el resto de la lista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Lo que yo tengo es que me acaban de entregar, buscar la ciudad más repetida, me acaban de entregar un máximo diciendo, ¿sabes qué? Esta es la ciudad que más veces está. Y lo que yo tengo que hacer es compararlo contra la lista de cartas que está al otro lado. Ahora, si la lista de cartas está vacía, entonces efectivamente ese es el mayor, max ciudad. ¿De acuerdo? Si la lista está vacía, el mayor es max ciudad porque es el que me dijeron que era el máximo y no tengo cómo compararlo contra el resto porque la lista está vacía. ¿Ya? Si no es el caso, ¿ok? Entonces hacemos lo que siempre se hace en este tipo de funciones. ¿Ok? Tomo la ciudad y la acabo de recuperar. Y además llamo a la función contar la ciudad. ¿De acuerdo? La función contar de ciudad me dice cuántas veces está esa ciudad en la lista de cartas. ¿Ok? Entonces me va a decir n veces. Va a estar un número determinado a veces. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el n veces y tengo la ciudad. Tengo los dos elementos que ya sé. Entonces ya sé que esta ciudad aparece n veces. ¿Ya? Y lo que voy a hacer entonces es comparar la ciudad, comparo las n veces con el máximo de la ciudad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hago comparar. Comparo el n veces con el total de max ciudad. Y recuerden que máximo o max ciudad tenía dos variables, ciudad y total. ¿Ya? Entonces ahora los comparo. Y ahora, si resulta que el n veces es más grande que el total del máximo, entonces ese es el nuevo máximo. La ciudad que acabo de encontrar es el nuevo máximo. Entonces, como es la ciudad que acabo de encontrar es el nuevo máximo, tengo que modificar la variable max ciudad. ¿De acuerdo? Entonces aquí la vuelvo a modificar. Y creo un nuevo máximo que tiene la nueva ciudad que acabo de encontrar con el número de veces que acaba de aparecer. Y ahí tengo el nuevo máximo. ¿De acuerdo? Pero esa es la ciudad que encontré en la cabeza. Me falta recorrer el resto de la lista. ¿De acuerdo? Porque puede ser que este sea el máximo. ¿Ya? Entonces, para eso tengo que recorrer el resto y lo que hago es eso. Lo que hago es revisar el resto de la lista y por eso le paso simplemente la cola de la lista de cartas. Y se acabó. ¿Preguntas? Profe, Sí, ¿podría explicarlo de nuevo? por supuesto. ¿Qué más? Te escucho muy Profe. bajo. ¿Sí? No, pero mi compañero está hablando de precio. Sí, no, era la otra persona. La otra persona le estoy diciendo que escuché muy bajo. ¿Ok? Dime, pregunta Diego. Sí, sí. Entonces, max ciudad va a partir siendo 0, ¿cierto? No. O... Max ya. ciudad contiene dos variables. Contiene que el total vale 0 y que la Sí. ciudad es una ciudad vacía. ¿Ok? Ya, o sea, es como la variable auxiliar que vamos a trabajar para ayudarnos a alcanzar. Exactamente, es la variable auxiliar. Eso es, la variable auxiliar. Ya, vale. ¿Más preguntas? Profe, Sí. ¿por qué max ciudad sería 0 y lista vacía? Como que eso no sería como el mínimo de lo que podría tener una ciudad. O sea, veces que se puede repetir la ciudad es... La mínima veces que se puede repetir una ciudad es 0. Entonces no entiendo por qué max ciudad sería lista vacía. O sea, o el 0, desde el 0. Ya, yo lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Como a que ver me si- confundí, no sé. Ya, no hay problema. Listo. ¿Qué más? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, dale. En la parte que dice max ciudad igual a máximo de ciudad y n veces, ¿está bien que diga ciudad? ¿No debería ser max ciudad? Perdón, dame. ¿Acá? ¿Esto? Sí, eso. Sí, está correcto. Te lo voy a explicar. Lo voy a volver a explicar. ¿Ya? ¿Algo más? Ya, profe, y lo último, esta función no serviría para una lista, por ejemplo, que tuviera una ciudad, o sea, muchas ciudades, pero todas repetidas una vez, o sea, una vez. Sí, supongamos que
todas aparezcan una sola vez. ¿De acuerdo? Cualquiera es el máximo. O son todas el máximo. Da lo mismo. ¿Ya? Así que no hay problema. Esto sirve para cualquiera. ¿Ya? Porque cualquiera es el máximo. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Se escucha mucho ruido? Acabo de poner un ventilador pequeño, así que, ok, puse un ventilador pequeño porque tengo mucha calor. Ya. Ok, entonces voy a repetir y voy a resolver las preguntas que me hicieron. ¿Ok? Ya, primero hay que tener claro la estrategia. Entonces, la estrategia está basada ¿dónde está la cosa? Acá. No sé, en pantalla. Un segundo, por favor. Lo primero que hay que entender es que el problema, la solución del problema está basado en esta solución. ¿De acuerdo? En esta solución, lo que yo hago es asumir que existe un mayor. Y lo hago competir. De hecho, para que quede más claro, a ver. Acá. Esta queda mucho mejor. Desde punto de vista. Aquí quiero saber cuál es el mayor de 3 números. ¿De acuerdo? Entonces, la trampa que yo hice fue decir que existía un mayor y ese mayor tiene un valor inicial. ¿Ya? Y en este caso asumí que el valor inicial era N1. Pero eso puede estar incorrecto. ¿Ya? Así que estoy obligado a comprobarlo con el resto. Ahora, ¿cómo lo compruebo con el resto? Lo que tengo que hacer es hacer competir el mayor con cada uno de los valores que hay en la lista. Ya, en este caso eran 3 números. Lo hice competir contra N2 y lo hice competir contra N3. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hice en su tiempo para determinar el máximo entre 3 números. Ahora, esta misma estrategia lo quiero hacer, pero para una lista cuya cantidad de variables o cantidad de elementos desconozco. No sé cuántos hay n. Así que no puedo hacer un if por cada uno de ellos porque no sé cuántos hay. De hecho, y era parte de la pregunta que me hicieron recién, puede ser que la lista esté vacía. Y aquí no haya ninguno. ¿Ya? Entonces, dado esa estrategia, la estrategia insiste en que, primero necesito definir un mayor. ¿Ok? Y ese mayor tiene que tener un valor que realmente sea el mayor cuando no he recorrido nada. Cuando no he recorrido nada, quiere decir que no he visitado ninguna lista, no he visitado ninguna ciudad, así que efectivamente el mayor vale 0. ¿Ya? Entonces, dado que el mayor vale 0, entonces lo que yo tengo que hacer entonces es cambiar la estrategia ahora. Entonces, tomen acá y tomen acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, lo que yo tengo en esta, perdón, ¿dónde está? ¿Cuál es? Ahí. La estrategia es lo que yo les decía. Voy a definir un máximo, cuyo valor inicial es 0. Es decir, quiere decir que no he recorrido ninguna ciudad, así que inicialmente el máximo vale 0. ¿De acuerdo? Y lo que tú voy a hacer es decir, ok, ya, el máximo 0, tomo la primera ciudad y la reviso para determinar cuántas veces está esta ciudad en la lista. ¿De acuerdo? Ahora, si la reviso, al menos, dado que está esta ciudad, al menos está una vez porque puede ser que la lista esté vacía, pero al menos está ella. Y como la revisé contra toda la lista, sé que al menos tiene un elemento. Así que va a ser siempre más grande que el mayor. ¿De acuerdo? Siempre que es más grande que el mayor, que inicialmente valía 0. ¿Okay? Inicialmente habíamos dicho que valía 0. ¿Ya? Que eso es lo que había puesto yo ahí. Inicialmente valía 0 el máximo. ¿Ya? Entonces, ahora, yo lo que acabo de hacer es contar cuántas veces apareció esta ciudad en el total de la lista. ¿Ya? Entonces, al contar cuántas veces está en el total de la lista, ya sé que tengo un n, es decir, yo sé cuál es el n de esta ciudad. ¿Okay? ¿Cuántas veces apareció? N veces apareció esta ciudad. Como apareció n veces esta ciudad,
Entonces, lo que me queda que hacer ahora es ver si este n veces es más grande que el mayor que me acaban de pasar. ¿De acuerdo? Entonces, hago comparar este n veces, lo hago pelear contra el máximo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Y por supuesto, reviso la lista. Ahora, esto funcionaría bien, salvo por un detalle. A mí lo que me están pidiendo es decir cuál es la ciudad más repetida, no cuántas veces está. ¿Ok? Me dicen cuál es la ciudad más repetida. Necesito determinar o guardar, o acordarme cuál es la ciudad más repetida. Como me tengo que acordar de cuál es la ciudad más repetida, entonces estoy obligado de alguna forma no solo a guardar el n, sino que además guardar la ciudad. Tengo que guardar dos cosas. ¿Cuántas veces aparece la ciudad y cuál es la ciudad? Y por ese motivo, necesito crear una estructura que contenga esos dos valores, que contenga tanto la ciudad como las veces que se encontró esa ciudad. ¿Ya? Necesito guardar esas dos estructuras. Y eso es lo que voy a definir a continuación. Lo que yo voy a definir, entonces, es una estructura que contiene dos variables. Contiene la ciudad y cuántas veces apareció la ciudad. ¿Ya? Esa es la estructura que acabo de crear. Entonces, el máximo ya no es una variable como lo vimos en el problema del if. Ahora, este máximo es un máximo que contiene dos valores. Uno que guarda y otro que contabiliza. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es llamar, voy a tomar una función, que es la función que tengo que implementar, que es la función más repetida, y le paso una lista de cartas. Y necesito calcular un máximo. ¿De acuerdo? Ahora, dado que no he recorrido la lista, yo asumo que el máximo es 0. ¿Ok? Como no hay, asumo que la lista está vacía, así que digo que el máximo es 0. Y ahí está lo que hago. Máximo vale 0. Y la ciudad, bueno, dado que no conozco cuál es ciudad, le digo que es una ciudad vacía. Ese es el máximo. ¿Ok? Y lo que tengo que hacer ahora es competir el máximo contra la primera, contra la segunda, contra la tercera, contra la cuarta, contra la quinta, contra cada uno de los elementos de la lista. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Y para eso llamo a una segunda función, que es la ciudad, que es buscar más repetida. Entonces, la función buscar más repetida recibe dos parámetros. Recibe el máximo, que inicialmente vale 0, ¿de acuerdo? Y también recibe la lista de cartas. ¿Ya? Entonces, tengo dos parámetros. La lista de cartas, que son todas las cartas, y un máximo que inicialmente vale 0. Y eso es lo que voy a revisar acá. Entonces, lo que yo hago en buscar más repetida es recibir las dos variables que acabo de definir y recibo la lista de cartas. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer es verificar que la lista de cartas esté vacía, porque efectivamente me pudieron haber pasado 0 ciudades. Entonces, como no ha pasado ninguna ciudad, entonces, ¿cuánto vale max ciudad? Vale 0, que es lo que acabo de definir. ¿Ya? Y si no es el caso, bueno, si no es el caso, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es tomar la primera ciudad. La tomé. Recuperé la cabeza. Ahí está. ¿De acuerdo? Y de esta cabeza recuperé cuál ciudad era. ¿De acuerdo? Y ahí guardé la ciudad, solo la ciudad. ¿De acuerdo? Que era la pregunta que me hizo uno de sus compañeros. Solo he guardado la ciudad. No guardé ni la calle ni guardé el nombre, solo la ciudad. ¿Y por qué la ciudad? Porque me están preguntando por el nombre de la ciudad. ¿Ya? Y lo que hago entonces es ahora contar cuántas veces está esa ciudad, la que acabo de recuperar de la cabeza, en la lista de cartas. ¿Ok? Entonces yo acabo de contar, gracias a contar ciudad, puedo saber cuántas veces está esta ciudad, ¿dónde? En la lista de cartas. Entonces ya sé cuántas veces está esta ciudad en la lista de cartas. Y eso me dice que está n veces. Entonces ya sé que esta ciudad está n veces. Ahora, ya tengo el número de veces que tengo la ciudad y lo que tengo que hacer es hacerla pelear, n veces, contra el máximo de la ciudad. Y eso es lo que hago acá. Lo que yo digo, ok, tomo el total de max ciudad. ¿Y por qué el total? Porque así fue definida. Aquí está definida como total. ¿De acuerdo? Y lo comparo contra las n veces. Si resulta que las n veces son más grandes que el total, quiere decir que encontré un nuevo máximo. Como encontré un nuevo máximo, tengo que redefinir el máximo. Entonces, ¿cómo redefinir el máximo? Bueno, le paso la ciudad que acabo de sacar, que es la que estaba acá. ¿Okay? Así que está correcto. Efectivamente, tengo que pasar la ciudad que acabo de encontrar, la que está ahí. Y le paso las n veces, que fue el número de veces que encontré esa ciudad. Porque ese es el nuevo máximo, porque lo acabo de determinar que le ganó al total que tenía el máximo anterior.
Y acabo de construir un nuevo máximo que es el mismo. ¿Ok? Y ahora max ciudad vale ese nuevo máximo. Pero eso es para la ciudad que tengo acá. Me queda que revisar todo el resto de las ciudades, todas las que están acá. Esta ya la acabo de hacer ganar. Así que me queda que revisar el resto. Y por ese motivo tengo que llamar nuevamente a la función y decir, ¿sabes qué? Busca el más repetido en el resto. ¿De acuerdo? Y el resto está acá. Ese es el resto. La cola de las L cartas. ¿Ya? Y con eso, lo que yo obtengo al final del día es que en algún momento la lista se va a acabar. La lista va a ser vacía. Y cuando se acabe, me va a retornar entonces max ciudad. ¿Y qué era max ciudad? Max ciudad es una estructura que contiene, como habíamos señalado, max ciudad es una estructura que contiene dos variables, ciudad y total. ¿Ok? Y por ese motivo, entonces tengo que volver a donde me llamaron, que era aquí. Entonces, cuando yo llamé a la función más repetida, lo que me retorna es un máximo, que es una estructura. ¿De acuerdo? Es una estructura que contiene ciudad y total. Pero la pregunta que yo tengo que resolver es ¿cuál es la ciudad más repetida? Esa es la que me están preguntando. Y por ese motivo yo retorno maxciudad.ciudad. Y hemos terminado. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la diapo 62. 62. ¿Ya? ¿Por qué en el else, cuando definimos ciudad, cabeza L cartas punto ciudad? ¿Por qué está el punto ciudad? Ah, ¿qué retorna una cabeza? ¿Qué retorna una cabeza? Una cabeza retorna una carta, ¿te acuerdas? Y una carta Sí. es una estructura que contenía la calle, la ciudad y el país. Contenía 3 elementos. Ya. Y a mí me interesa la ciudad. ¿De acuerdo? Por eso digo punto ciudad. ¿Más preguntas? Yo tengo una, Yo- profe, Dale. en la 58. Creo que 58. esa es la- Un segundo, por favor. Estoy recuperando 58. Ya, aquí estoy en la 58. Dime. No te escucho. Sí, aquí no habría problema porque se definieron dos variables como max ciudad, porque una es como el máximo que no tiene nada, pero la otra es buscar más repetidas. Y tienen el mismo nombre, ¿no afecta eso? No, todo lo contrario. Necesito que tengan el mismo nombre. Así, bueno, lo dice que tuvieran el mismo nombre. Resulta que yo le paso, fíjate, yo paso la variable, el máximo. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Y yo la paso y la mando a la función buscar más repetida. La función va a buscar más repetida, itera, y hasta en algún momento ya no hay más, y lo que me retorna es un máximo, ¿de acuerdo? En algún momento me retorna el máximo. ¿Ya? Entonces, cuando me retorna el máximo, yo, ¿dónde estamos? Sí. Lo que me retorna es un nuevo máximo, así que yo modifiqué este max ciudad, que antes valía 0, ahora va a contener el nuevo máximo que me acaban de enviar. He modificado su valor, ya no vale 0. Así que estoy reutilizando la variable, no hay ningún problema. Ya, ahora entendí, muchas gracias. Listo. ¿Más preguntas? ¿Profe? ¿Sí? O sea, es más de curioso. ¿No vamos a ocupar la función en lista que está en el archivo lista? ¿En Hay una lista? función que se llama... Sí, en Ah, lista. no tenía idea que existía. Ah, No tenía idea que existía. De hecho, no la vamos a usar, así que no te lo voy. Vale. Ah, Profe, ¿sí? yo no entendí una parte, es que en la diapo que viene, creo que es. Al final de lo último que hicimos. Al final de todo lo que hicimos, esta. Sí, A ver, déjame ver si es. ¿Esa? eso. Ya. Lo que pasa es que cuando hace la recursividad, ¿cierto? Va a tomar la cola de la lista que teníamos antes, ¿cierto? ¿Sí? Y después va a tomar la cabeza de esa nueva cola, ¿cierto? ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la primera ciudad es igual a la segunda, ¿Sí? ¿cierto? Entonces después voy a contar cuántas veces está esa segunda, po, ¿Sí? ¿Correcto? porque esa va a ser la nueva cabeza. ¿Sí? Pero no va a contar la cabeza de antes, po. Ya, pues, pero la antes, como era la misma, la contó ya, así que no hay problema. Este es el máximo. O sea, puede decir que, no sé, Arica está 5 veces y puede decir que está 4, ¿no? Y claro, sí, aquí va a decir que está 5 veces.
Cuando llegue acá va a Ya. decir 4, así que no va a ser más grande que el que estaba antes, que el nuevo máximo, porque ya lo tenía ya el máximo, así que no hay problema. ¿Ok? Ah, ya, pero no es que Arica se redefine. No, no se va a redefinir. ¿Ok? Es decir, lo que va a hacer es, va a tener aquí Arica, va a decir que está 5 veces, después va a llegar acá, nuevamente es Arica, va a decir que está 4 veces. Pero 4, como es menor que 5, no lo va a cambiar. Este va a seguir siendo Arica y va a estar 5 veces. Ah, ya, perfecto. Así que no Eso, hay problema. El n gracias. veces de este va a ser 4, el n veces de este va a ser 5. Así que él ganó, se mantiene como mayor. Ujú. Ah, ya. Ujú. Gracias, profesor. Más preguntas. ¿Nada más preguntas? Ya. Si no hay más preguntas, ya. A ver, estos 5 problemas yo les señalé que están preparados por mí con la idea de que ustedes puedan ver cada uno de los problemas tipos que hay con el manejo de listas. ¿Ok? El primero tiene que ver con buscar o encontrar un elemento en particular. El segundo es contar con repetición. O contar. El segundo es contar en realidad. El tercero tiene que ver con duplicar listas. Y de hecho lo van a tener que utilizar. En la parte B de la tarea van a tener que utilizar el problema de duplicar listas. ¿Ya? Así que el problema de 3 tienen que entenderlo bien para poder hacer parte de la tarea, la parte B. Que eso no he podido publicar porque he estado súper atochado, pero súper atochado. He trabajado hasta muy tarde cada día y aún no logro terminar. La parte 4 es una búsqueda condicionada que tiene que cumplir ciertos criterios. ¿De acuerdo? Y la número 5 es la búsqueda de máximos y mínimos. ¿Ya? Que siempre uno anda buscando máximos y mínimos en cualquier conjunto. ¿Ya? Ya no existe el max de lista que teníamos antes, ahora hay que implementar este max de lista. ¿Ya? Ok, como dijo su compañero, se viene un problema. La parte mala es que son 2 problemas que tienen que resolver, valen por nota 2. ¿Okay? Es decir, valen, cada problema es una nota, el problema 6 es una nota, el problema 7 es una nota. ¿Ya? A diferencia es el mismo que dejó el martes, sí, es exactamente el mismo que dejé el martes. A diferencia de los otros problemas, tienen 2 opciones en esta entrega. Lo pueden entregar programando el código y eso les serviría cualquier cantidad para entender la tarea. O bien lo pueden hacer en APL. ¿Okay? Lo programan en APL, estamos listos. ¿Qué es APL? A puro lápiz. ¿Okay? Lo pueden resolver a puro lápiz. ¿Ya? Sí, lo escriben detalladamente en una hoja y lo mandan una foto y suben esa foto. ¿De acuerdo? Entonces, lo pueden programar o lo pueden escribir en una hoja claramente que el auxiliar lo pueda leer. ¿Okay? Con código, sí, con código. Con código. En el caso del primero, yo les aconsejo hacer el primero, que es entregar el código funcional. ¿Ya? Voy a subir todo el material y lo van a tener listo. Los plazos no me gustaron. ¿Ah? ¿Por qué no me gustaron? Porque ustedes la próxima semana tienen descanso. Inicialmente este problema era del martes pasado para este jueves, pero dado que ustedes me dijeron que estaban sumamente sobrecargados esta semana, decidí dejarlo para la semana que viene y no me di cuenta, como ustedes señalaron, que era vacaciones. Entonces a mí no me gusta mucho dar tareas en vacaciones. ¿Ok? Porque es un momento que ustedes pueden recuperarse y ponerse al día. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, lo voy a dejar, es decir, el plazo de la entrega de la tarea no cambia, eso no es negociable por un tema de que no puedo dar más plazo para la entrega de la tarea, ¿de acuerdo? Pero para este tema del ejercicio, no quiero, igual lo van a hacer durante la semana que viene, pero quiero que tengan el mayor tiempo posible para que se puedan reatrapar en las otras actividades también, ¿de acuerdo? Así que lo voy a dejar para el lunes de vuelta de vacaciones. ¿De acuerdo? Así que van a tener toda la próxima semana para resolver.
¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna queja, reclamo? Ok. Ya, entonces lo vamos a dejar. Estos dos problemas tienen que estar resueltos para el lunes de vuelta de vacaciones, por favor. Voy a poner y cambiar los plazos, que sí. Profesor, Sí, dime. ¿qué fue lo último que dijo? Es que justo se me cayó el internet. Que básicamente está reprobado, pero no importa, todo el mundo está de acuerdo. No, el plazo va a ser para el próximo lunes. No el lunes que viene, sino el lunes dentro de 3 días más, o 5 días más, o 4 días más, no sé. Sino que de vuelta de esta semana de descanso. ¿De acuerdo? Porque de esa manera no los presiono y tienen un poco más de libertad para hacer las cosas. Sin embargo, el plazo de la entrega de la parte A, que vencía mañana, creo, algo así, hoy día no me acuerdo, va a ser se mantiene, eso no cambia. ¿Ok? Eso no cambia. ¿Ya? Eso es lo único que dije. ¿Ya? Así que voy a subir este ejercicio. El ejercicio está arriba, lo que tengo que hacer es crear la tarea para que ustedes la puedan entregar. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Quejas? Sí, profe, yo tengo una. Dime. Es sobre la tarea. Entonces, que sigo con dudas. Al final, ¿usted quiere que hagamos la concuna con valores que nosotros querramos? O sea, ¿La parte como A? que- ¿sí? Claro, la parte A. La parte A yo lo que quiero es que hagas una concuna que tenga la cabeza, que hayan podido dibujar la cabeza, que hayan podido dibujar ¿Sí? los dos pliegues, al menos dos pliegues, y que tenga las patitas, una hacia adelante y una hacia atrás, y estamos listos. Ya. Y con eso Bueno, ya tienes el puntaje. pero ¿De a lo acuerdo? que me refiero es ocupar las variables que tengo que introducir en el programa o da igual. Yo puedo anteponer los números como variables globales y hacerlo a mi modo. ¿Te refieres a que tenga un diámetro fijo, un diámetro variable? No es Eso, requisito sí, sí, sí. no es requisito que tenga un ramo variable, un diámetro variable. Lo que sí, y es requisito, es que tienen que ser estructuras, ¿de acuerdo? Que son las estructuras que yo definí. Definí la Ya, vale. estructura círculo, me parece, o algo así, o la estructura punto, eso fue. Definí la estructura punto, la estructura cabeza y la estructura pliegue, ¿de acuerdo? Y tienen que Ya, usar vale. eso, y además implementar las funciones que señalé. ¿Ok? Sí, profe, otra pregunta. ¿La estructura punto usted quiere que sea, por ejemplo, el centro de la circunferencia? Porque cuando uno aplica turtle.circle, dibuja el círculo desde abajo, no desde el centro de la circunferencia. ¿Eso influye o da Claro, igual? claro, por problema geométrico, si restar el radio no tiene ninguna gracia, o sumar el Ah, radio. ya. Sí, Pero o sea, usted sí quiere que punto sea el punto central. de la cabeza, o el punto central del círculo, exactamente. Ah, ya, vale, ya. Sí. Vale, vale. Profe, 2 minutos de suma. ¿Qué más? Cuéntame. ¿En qué clase definió lo de las estructuras punto y círculo? Es que creo que falté. En la clase del enunciado de la tarea. ¿Se acuerda qué día fue? ¿Está en el enunciado de la tarea? Ahí está. Revisa el enunciado. ¿Ya? Ahí está. ¿Más preguntas? Profe, ¿se escucha? Sí, te escucho. Una pregunta, ¿no hay una forma como de cuadricular el Turtle? Porque como que me pierdo cuando todo es blanco, como que me pierdo bastante. No No hay una entendí tu forma pregunta. como de hacerlo como, porque sale como en blanco, pues un fondo blanco donde se hace el dibujo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No hay una forma así como de cuadricularlo para ver, ubicar bien los puntos? No. Ok. Tendrías que hacerlo a mano. No hay así que aparezca una mallita encima que no pueda ver dónde está dibujando. No. Ah, Lamentablemente ya. no. Ok, gracias. Ok. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? en esta tarea de Turtles se puede usar cualquier función que tenga Turtles, ¿verdad? ¿O hay algunas prohibidas? No. Turtle, si tú quieres usar dibujar óvalo, lo puedes usar. Si quieres poner texto, lo puedes usar. De hecho, si ponen cosas a color, mejor todavía. Okay. A mí lo que me interesa de esta tarea, y donde van a ser un poquito más cuidadosos los auxiliares, es que las estructuras estén definidas y estén siendo usadas correctamente. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? La parte de dibujo es para que se vea bonito. De hecho, en la parte B de la tarea, yo les voy a dar la animación y ustedes lo que tienen que hacer es implementar el código para que esa animación se vea bonita. ¿De acuerdo? Sí, se vea. Porque lo que va a hacer la animación es que va
Lo que yo les voy a pedir para poder animar es que ustedes le entregan la lista que acaban de construir, es decir, le entregan un 100 pie, le entregan el 100 pie y él recibe el 100 pie y lo dibuja. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Profe, y sobre la estructura, tengo una duda sobre la estructura de 100 pies, porque cuando usted nos dice que ya mínimo 2 pliegues, eso es elección de cada uno cuánto tiene, pues solamente que sea mayor de 2, ¿verdad? ¿Sí? La estructura, así como va a tener una cabeza y solo un pliegue, ¿verdad? O hay ¿Cuál estructura? de la 100 pies o los pliegues, el cuerpito al 100 pies. Los El pliegues que lo cuerpo, componen. el 100 pie está definido por un, deja ver el enunciado. Que el enunciado sale así como por una cabeza y al menos 2 pliegues. Exacto. Sí, Espérate, pero me refiero así deja ver como... cómo está definido. Deja ver, no me sé la tarea de memoria. Tengo una mala costumbre de nunca aprenderme nada de memoria. Nunca he aprendido absolutamente nada. Pero no está acá, está en material docente, porque no me permitió subirla ahora. No sé por qué, pero la sacaron de ahí. Tarea 2, parte A. Segundo, descargar la tarea. Ya, que me lo muestre. Entonces, por supuesto, esto se tiene que demorar, para que va a ser rápido. Yo definí la estructura cabeza y pliegue. Pliegue, ok, 100 pies. 100 pies es una estructura que tiene una cabeza y al menos 2 pliegues. Claro, tienes que tú definir una estructura llamada 100 pies y que va a contener la cabeza y al menos 2 pliegues. ¿Ya? pero entonces eso significa que los pliegues del 100 pies pueden ser diferentes entre sí. Claro, pueden ser diferentes. ¿Okay? Eso no. Espera, alguien me preguntó recién si el tamaño de los el tamaño del 100 pie era fijo. No, tiene que ser variable. Lo dice el enunciado, me lo acabo de revisar. Aquí dice claramente, lo voy a mostrar para que, de un segundo por favor, lo voy a mostrar para que no haya ningún reclamo. Lo que estoy viendo yo, no soy Tinter, lo que están viendo ustedes, me esperan un segundo. Ok, entonces ahora voy a compartir. Quiero compartir esto acá. Ya, ahí está. Aquí lo dice, pero la persona que me preguntó recién, dice claramente, un programa que consulta al usuario por el punto de la cabeza y el radio de la cabeza y el radio del pliegue, y luego dibuje el 100 pie con los datos ingresados. ¿De acuerdo? Así que sí, son variables el centro de la cabeza y los radios del 100 pie y el radio del el pliegue. ¿Okay? Son variables, no son fijos. Profe, ¿Sí? ¿el punto central, solo hay un punto central que es el de la cabeza? ¿O los pliegues igual tienen punto central? No, es que dado que tú ya tienes el punto central de la cabeza y dado que tienes el radio de la cabeza y tienes el radio del pliegue, entonces tú puedes calcular el punto central del pliegue. Eso se puede calcular. Del pliegue 1. Y el punto central del pliegue 2 también lo puedes calcular. ¿Okay? Entonces, basta con que des el primer punto y el resto se calcula. Ya, vale. ¿Profe? ¿Sí? Tenemos como que probar, por ejemplo, que cuando la persona ingrese los radios de la cabeza y del cuerpo, el radio de la cabeza sea más grande que el del cuerpo, como para que no haga No un necesariamente, 100 puede pies ser con al cabeza revés. chiquitita. O sea, puede haber un 100 pies con cabeza chiquitita. Sí. De hecho, ya. hay un montón de animales cuya cabeza es más pequeña que su cuerpo. ¿Okay? Si no, pregúntele a unos personajes llamados personas. Las personas tienen la cabeza más pequeña que el cuerpo. Pero era como que donde se veía un poco feito, pero era eso. Gracias. Se ve horroroso. De hecho, mi dibujo es muy feo, pero no importa. Nos vamos a quedar callados, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Ya, gracias. Profe. Profe, dale. Ya, vale. En la estructura 100 pie, yo puedo poner como de las variables que van a ver la estructura cabeza, porque cabeza contiene punto central y radio cabeza, y 100 pie también lo pide. ¿Se puede? Sí. De hecho, ojo, la estructura
100 pies, es una estructura que contiene estructuras. Es como la lista que yo acabo, ¿te acuerdas de la lista donde yo puse el máximo? La lista es una lista que contiene una estructura que es una lista y contiene también una variable que también es una estructura. Entonces, una estructura puede contener estructura, no hay ningún problema. Así que el 100 pies, efectivamente, yo esperaría, y espero que así sea, y lo dice el enunciado, si lean bien el enunciado dice, la estructura contiene una cabeza y dos pliegues. ¿Y qué son una cabeza? Es una estructura. ¿Y qué son dos pliegues? Otra estructura. Así que sí, está bien, puedes contener, el 100 pies puede contener más estructuras, no hay ningún problema. Vale, profe. Listo. Profe, la última pregunta. ¿Una función puede recibir como una estructura? Sí, pues, de hecho lo hemos visto todo el rato. Acuérdate que cada vez que O sea, yo llamo una función con lista, recibir lista es una estructura. Y cuando yo mostré la función recién de máximo y lista, cuando estábamos buscando el máximo, cuál es la ciudad más repetida, también era una estructura, así que no hay ningún problema. sí, pero yo me refería como cuando la persona ingresa, como que yo le defino la función que recibe una estructura, pero Ya. la persona tiene que ingresar como por separado los datos. Ay, que no. O sea, Es que como tú le pides al usuario, cuando tú estás trabajando, son dos cosas distintas, separa las cosas. Tú al usuario le dices, ¿sabes qué? Dame el radio central del punto, es decir, dame el X, dame el Y, y con eso construyes la estructura punto central, ¿de acuerdo? El punto. Y después le pides el radio y con eso ya tienes el radio. Entonces ya tengo el punto central, tengo el radio, ¿qué me falta hacer ahora? Bueno, construyo la estructura, que corresponde a la cabeza ya. o al pliegue, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias. ¿Más preguntas? De hecho, debía haber pausado ya. Ahí puse en pausa la grabación, me había olvidado poner en pausa la grabación. ¿Dónde está? Ya, ahí está, ya. ¿Más preguntas? Vamos a dejar de compartir. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, vamos. En lo último que dijo del ejercicio, que se puede hacer como en papel, Sí, ¿cuál es en la papel. finalidad de eso? ¿Tiene ¿qué cosa? ventajas? Es decir, ¿O hacerlo en una hoja? la ventaja de hacerlo en una hoja es que posiblemente entregas solo la función porque yo te estoy pidiendo la función. La desventaja de hacerlo en una hoja es que no estás seguro si aprendiste la materia, porque no lo vas a ver funcionando. ¿Ya? Así que, a propósito del problema, de los dos problemas que dejé, los problemas que dejé utilizan, o algunos de ellos, utilizan las funciones ya vistas. ¿Ok? Puede ser que utilicen estar la ciudad o contar la ciudad o algo así, que ya las hayan, la ciudad y los otros problemas ya vistos. Así que pueden utilizar el código de los problemas del 1 al 5 para resolver 6 y 7. ¿De acuerdo? Así que pueden utilizar del 6 al 5 sin ningún problema. Profe, ahora sí, es que usted dijo que estamos atrasando una clase. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿La vamos a recuperar en un horario extra? No, tengo margen. No te preocupes, tengo margen. ¿Okay? Ya. ¿Okay? Ok, gracias.